Bueno, hola a todos. Comienzo aquí la grabación de la unidad número 1 para que ustedes tengan en sus casas y puedan repasar y puedan refrescar algunos conceptos que hemos visto en los vivos que hemos hecho de Zoom. Vamos a comenzar con el Power. Bueno, la unidad 1 habla sobre costos, conceptos de costos, clasificación, evolución histórica, contabilidad de costos y las cuentas que vamos a utilizar durante este periodo de costos. Vamos a hablar primero de concepto de costos. En un concepto amplio decimos que son las compensaciones que deben recibir o que deben recibir los propietarios de los factores y del capital si se desea continuar proveyendo factores a esa empresa. A lo que le vamos a agregar, además del capital, los pagos de insumos, ¿sí? Y la mano de obra, los trabajadores. Sin embargo, eso es un concepto muy amplio. En un concepto contable, más de una acepción más restringida, nosotros vamos a decir que costos son los valores cuantificables en dinero que representan los consumos de esos factores de la producción realmente incurridos o efectivamente desembolsados para llegar a producir un bien o un servicio. Nosotros siempre que hablamos de costos, vamos a hablar de una palabra que es la palabra sacrificio. Y más que nada es para nosotros un sacrificio económico, si lo llevamos en términos contables. A ver, ¿por qué se asemeja o se asimila la palabra costo a la palabra sacrificio? Bueno, en realidad el costo de algo siempre es el sacrificio. Yo estoy sacrificando hoy mis horas de gimnasia para poder hacer las horas de grabación de las clases de Zoom o las grabaciones de esta unidad número 1 para que ustedes las tengan en sus casas. Siempre cuando hablamos de costos estamos sacrificando algo, estamos haciendo una cosa en pro de otra. Cuando ya lo llevamos al plano de lo contable, de lo económico, decimos que es el sacrificio económico que se necesita para poder producir un bien o un servicio. ¿Sí? A ver, ¿cuál es ese sacrificio económico traducido en términos de costos? Bueno, son precisamente los tres elementos de costo que vamos a ver precisamente a continuación, que son los materiales y las materias primas, la mano de obra y algunos otros costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Ya vamos a ver el concepto de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos entonces con otros conceptos que se le agregan al costo. Además del costo contable, ¿sí? Los economistas amplían este costo agregándole un concepto más, ¿sí? Y es el costo del capital propio o de los recursos propios, ¿sí? Es decir, lo que yo dejo de ganar o lo que yo dejo de percibir si pongo el dinero que voy a poner para fabricar un determinado artículo o producto, ¿sí? Porque la idea es esta. Yo tengo 1.000.000 de pesos para fabricar un determinado producto, ¿sí? Desembolsables o incurridos, contratados a terceros, ese sería el costo contable. Se llaman los costos explícitos. Pero también tengo costos que están implícitos, es decir, ¿qué dejo yo de ganar por poner ese 1.000.000 de pesos a la fabricación de un producto o de un servicio? Llevándolo a términos más comunes para nosotros. Si yo tengo 1.000.000 de pesos y voy a emplearlos en la actividad productiva, voy a fabricar un determinado producto o prestar un determinado servicio y voy a tener una determinada rentabilidad. Ahora, ¿qué dejo de ganar, ¿sí? Por producir ese bien o prestar ese servicio? Es decir, ¿qué hago con el 1.000.000 de pesos? ¿Lo pongo en la producción o voy al mercado financiero y lo coloco a plazo fijo? Bueno, ese costo que es implícito, que no surge de ninguna relación contractual, sino que se refiere más bien al recurso propio del capital del ente, es decir, ese 1.000.000 de pesos que tiene el propietario tiene la opción de o ponerlo en la producción o ponerlo en el mercado financiero. Ese costo también es tenido en cuenta por los propietarios de las empresas a los efectos de comenzar la producción de un bien o de un servicio. Y bueno, es lo que pasa en la República Argentina. Bueno,
quitando el tema actual, pero por ejemplo, en los periodos anteriores, el año anterior o el 2018, el 2019, en todo ese gobierno, en el periodo de gobierno de Macri, ¿por qué no había producción? Porque era mucho más sencillo colocar el dinero a plazo fijo y tener una rentabilidad del 60, 70%, en algunos casos fue ese, en vez de producir un bien o un servicio. ¿Me explico? Entonces el empresario, ¿qué hacía? El que tenía $1.000.000, en vez de ponerlo en la fabricación de un producto, lo que hacía que era y meterlo al mercado financiero, era mucho más rentable. ¿Me explico? Esta definición de costo económico, ¿sí?, no significa que ambos conceptos sean diferentes, ¿sí?, o que se excluyan, sino que se tienen que complementar. El empresario lo tiene que tener en cuenta a los efectos de cuando vaya a decidir, digamos, producir un determinado bien o servicio, tener en cuenta cuál es el costo de oportunidad, si lo que está perdiendo por entrar en esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, sigamos. Sigamos con el Power. Vamos a ver ahora cuáles son los objetivos de medir el costo en una empresa. Bueno, básicamente 3 son los objetivos: suministrar información para la evaluación de inventario y determinar los resultados. Esto es, si yo quiero medir los resultados, ¿el costo para qué me sirve? Cuando yo mido el costo de un determinado producto o de un servicio, tengo un primer objetivo, es la colocación del precio de venta de ese producto o de ese servicio. ¿Se imaginan ustedes que si yo no tengo el costo, es decir, lo que me costó producir un determinado artículo, no le puedo poner el precio de venta? El precio de venta va a estar dado por el costo del producto más el porcentaje de marcación o el porcentaje de rentabilidad o utilidad que yo quiera darle al producto. En determinados casos, cuando una empresa es monopólica, ¿sí?, no importa cuánto me cueste el producto, si yo el precio lo voy a poner al valor que realmente quiera, porque no tengo competencia. Como sabemos que eso no existe, ¿sí?, que no hay un monopolio de determinados productos, el producto tiene un precio quizás de mercado, ¿sí? Es decir, yo produzco un banco y que me cuesta 100 pesos. ¿A cuánto puedo vender ese banco? Bueno, a 120 si mi utilidad es del 20%, a 150 si mi utilidad quiero que sea del 50%, o si quiero que mi utilidad sea del 100%, lo voy a vender a 200 pesos. Ahora, ¿qué pasa si en el mercado el mismo banco producido por otras empresas tiene un precio de venta de 140 pesos? ¿Yo voy a poder venderlo a 150 o 200? Y indefectiblemente no. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer como empresa es, si no puedo trabajar sobre el precio de venta, trabajo sobre los costos, ¿sí?, disminuyendo los costos a los efectos de que mi rentabilidad sea la que yo deseo. ¿Está claro? En segundo lugar, esa información de la medición de costos me sirve para el planeamiento del control. Precisamente, si yo planeo vender una determinada cantidad de productos que estoy fabricando a un determinado precio y me cambian las condiciones de mercado, bueno, ese planeamiento se tiene que tratar de adaptar. Y si yo tengo un costo predeterminado para un determinado artículo y después no se me cumple en la realidad, bueno, quiere decir que estoy fallando entre el planeamiento y el control, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos la acumulación de los costos en costos por proceso o en procesos productivos continuos, ¿sí? Y por último, me sirve para suministrar información para la toma de decisiones. Nosotros sabemos que toda la contabilidad en general y la contabilidad de costo específicamente sirve para la toma de decisiones. ¿Qué decisiones se pueden tomar sacando un costo? Bueno, muchas decisiones, ¿sí? En primer lugar, si el costo es adecuado al precio de venta que tiene el mercado. Si yo tomo los elementos en forma individual del costo, puedo decir, bueno, si yo tengo mano de obra dentro de ese costo, ¿la mano de obra es propia o la puedo terciarizar para abaratar los costos? ¿Sí? Y por último, puedo decidir fabricar el producto o no fabricarlo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, son muchas las decisiones que se pueden llegar a tomar con el cálculo de un costo. ¿Cuáles son los elementos del costo? Bueno, los elementos del costo, como dije al principio, que son los que se sacrifican para poder producir un bien o un servicio, son 3. Los materiales y materias primas,
la mano de obra y otros costos indirectos de fabricación, también denominados CIF. O ustedes lo van a encontrar en alguna bibliografía o en algún link que le pasemos, costos indirectos de producción, CIP. ¿Está claro? Bien, básicamente se dice que en la fabricación de un producto, el 80, 70, 75, 90% está compuesto de materia y material, de materia prima y de materiales, ¿sí? Estos se reconvierten a través de la mano de obra, es decir, del trabajo humano, ¿sí? Y se le agregan algunos otros costos indirectos. En cambio, si hablamos de una empresa de servicio, es decir, de la producción de un servicio, en este caso, la mano de obra se reduce. Perdón, los materiales y materia prima se reducen, ¿sí? Hay más mano de obra y costos indirectos. ¿Qué son los materiales y las materias primas? Bueno, las materias primas son elementos que se incorporan o que al incorporarse al proceso productivo pierden sus propiedades físicas o químicas. Por ejemplo, en el caso de un banco, si yo fabrico un banco de madera, la madera es la materia prima, porque yo después la corto, la transformo, ¿sí? Para poder fabricar el banco. Los materiales, sin embargo, son aquellos elementos secundarios, ¿sí? Que, perdón, se incorporan al proceso productivo en el mismo o en la misma propiedad que se encuentran. Es decir, por ejemplo, en el caso de la mesa, yo voy a colocarle tornillos, ¿sí? O clavos, ¿sí? Eso no necesito modificarlo en su propiedad física, se incorpora como están. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Bueno, disculpen, seguimos con la presentación entonces. Bien, quedó claro entonces lo que es materiales, lo que es materia prima. La mano de obra representa el valor del trabajo o la voluntad humana para poder transformar la materia prima, ¿sí? En un producto distinto, en una fabricación distinta a la inicial, o sea, o al elemento de material incluido en el proceso productivo. Esa mano de obra puede ser directa o indirecta al proceso de esa transformación de la materia prima. Y existen, por otro lado, otros costos que son necesarios incurrir para poder fabricar un producto o prestar un servicio. Esos costos tienen la particularidad de que no se pueden apropiar a un proceso, ¿sí? O a un producto determinado. Y les voy a dar un ejemplo típico, la energía eléctrica. Nosotros tenemos un único medidor de energía eléctrica que está en la parte, no sé, delantera de la fábrica, donde se toma el consumo de los kilowatts, después se lo multiplica por el precio o valor de kilowatt y tenemos el consumo medido en términos monetarios. Ahora, ese consumo de kilowatt, ¿sí? Es para toda la organización, para toda la empresa, es decir, tanto para la fábrica, tanto para la administración, para el sector de ventas, para el sector de almacenes, es decir, si la factura de luz es de 10.000 pesos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esa factura de 10.000 pesos, qué parte de esos 10.000 pesos le corresponden al banco que estoy fabricando? Bueno, para ello nosotros vamos a utilizar alguna serie de bases de distribución y vamos a llevar esos 10.000 pesos al costo que le corresponde a cada uno de los productos en que estoy fabricando, ¿sí? Lo vamos a ver específicamente en esa unidad. Es decir, que de estos tres elementos vamos a ver una unidad por cada elemento, donde vamos a tener parte teórica y parte práctica de cada uno de estos tres elementos. Estos tres elementos es la base, ¿sí? La base de los costos. Y siempre se van a pedir o se van a relacionar con los temas que siguen después, ¿sí? O sea, que cuando nosotros agreguemos más temas a partir de los CIF, y de los CIF en adelante, siempre le vamos a pedir que sigan estudiando, que sigan teniendo en cuenta lo que vieron en materiales y materias primas, mano de obra y CIF, porque esta es la base de los costos. ¿Está claro? Bien, ¿qué es un centro de costo y qué es una unidad de costeo? Bueno, el centro de costo se define como una unidad física o dentro de un segmento de la organización en el que pueden corresponderle uno o varios procesos o funciones. Se relaciona básicamente, ustedes lo van a relacionar fácilmente con
o relacionar fácilmente con las distintos departamentos que existen dentro de la organización. Vamos a tener un centro de costos de fábrica, un centro de costos de administración, un centro de costos de ventas. Dentro de la fábrica pueden existir otros centros de costos, almacenes, departamento de compras, ¿sí? Y una unidad de costeo es el producto, bien o servicio, al cual se le aplica, ¿sí?, el costo. ¿Estamos claros? Por ejemplo, en el caso de la fabricación de bancos, el banco sería el objeto o la unidad de costeo. Bueno, después tenemos otros conceptos que son complementarios a esto, que es el costo total y el costo unitario. El costo total está representado por la sumatoria de todos los elementos del costo, materiales y materias primas, mano de obra y CIF, incorporados en un proceso productivo en un periodo determinado de tiempo. Generalmente el periodo de costo es, en la mayoría de los casos, mensual, ¿sí? Bien, y el costo unitario sería dividir el costo total en la cantidad de unidades producidas en el mismo periodo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos con la clasificación de los costos. Bueno, la primera clasificación que vamos a ver es la clasificación funcional. Esta clasificación constituye uno de los procesos para medir eficiencia dentro de la organización. Es decir, porque al dividir los costos en funciones dentro de la organización, vamos a poder dividir también las responsabilidades de los costos en los distintos estamentos de la organización, ¿sí? Nosotros podemos dividir los costos en costos de producción, costos de distribución o comercialización, costos de administración y costos financieros. Los costos de producción básicamente son, o van desde la incorporación de la materia prima al proceso productivo o la compra de la materia prima, hasta que el producto se encuentre terminado en almacenes listo para su venta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es decir, desde la incorporación de la materia prima hasta que el producto quede terminado, ¿sí?, y almacenado. Los costos de distribución van desde que el producto sale desde almacenes, ¿sí?, y llega al cliente, ¿sí? ¿Qué costos tenemos aquí de comercialización? Bueno, publicidad, flete, envoltorios, empaquetamiento, etcétera, etcétera. Los costos de administración son aquellos necesarios para el funcionamiento administrativo, técnico, contable e impositivo dentro de la administración, ¿sí? Sabemos que estos costos de administración son necesarios para que una empresa funcione de acuerdo a las normas técnicas y legales. Y por último tenemos los costos financieros. Los costos financieros no son nada más ni nada menos que los intereses, ¿sí?, que se incurren o se pagan por adquirir un elemento del costo en forma financiada, ¿sí? Nosotros podemos comprar la mercadería de contado o financiada. Si la pagamos de contado tiene un precio, si la pagamos en forma financiada tiene otro precio. Esa diferencia de precio está dada por los intereses, ¿sí? Se discute mucho al respecto de que si esos intereses van a formar parte del costo de la producción o no. Hay dos corrientes, pero básicamente se dice que los costos financieros no forman parte, ¿sí?, no forman parte del costo de la producción. Bien, ¿qué otros costos tenemos? Bueno, las dos clasificaciones que siguen son una de las más importantes: directos e indirectos y fijos y variables. Los costos directos e indirectos van a estar dados en función de que si se pueden apropiar en forma sencilla, clara, fácil o directa a un producto o a un proceso. Por ejemplo, en el caso de la producción de un banco, el costo directo que tenemos básicamente sería la madera, es decir, la materia prima que corresponde a ese banco. Las horas hombre que directamente fabrican el banco. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, los costos indirectos son aquellos que provienen de la operatoria general de la empresa y que benefician, ¿sí?, a dos o más productos o a dos o más procesos. Y es el caso que di de la energía eléctrica. La energía eléctrica beneficia tanto al sector producción como al sector administración, al sector de ventas, al sector de almacenes, etc. Entonces,
Lo que vamos a hacer es que estos costos indirectos, que son costos globales, se puedan subdividir por departamento, ¿sí? O por fases, y utilizando bases de distribución vamos a llegar al producto para hacerlo lo más directamente posible. Acá también, por ejemplo, da como ejemplo la mano de obra de un supervisor de fábrica. Nosotros vamos a tener, supongamos, una fábrica que produce 4 o 5 artículos, bancos, mesas, sillas, escritorios, ¿sí? Y vamos a tener un solo supervisor. Ese supervisor va a tener un sueldo mensual, ¿sí? Fijo. Bien, ¿cuánto de ese sueldo le va a corresponder al banco? ¿Cuánto de ese sueldo le va a corresponder, o de esa mano de obra le va a corresponder a la silla, a la mesa o al escritorio? Bueno, para eso se van a aplicar prorrateos en función a bases de distribución. Ya lo vamos a ir viendo en la unidad que corresponde. Después tenemos los costos variables y fijos. Bueno, la variabilidad de los costos va a depender de el grado o la cantidad de producción o el volumen de actividad o el volumen de producción que tengamos en la fábrica. A ver, los costos fijos son aquellos que se dan indefectiblemente y no se modifican, ¿sí? En función de la variabilidad de la producción. Es decir, yo siempre tengo el mismo costo independientemente de que fabrique más o menos productos. Y el caso típico de este costo sería, por ejemplo, los alquileres. Yo alquilo la planta, ¿sí? Alquilo el edificio de la fábrica. Supongamos que ese edificio tenga un costo de alquiler de 100.000 pesos. Bien, ¿cuánto voy a pagar en el mes de enero si yo produje 10.000 unidades? 100.000 pesos. Si en el mes de febrero se producen 50.000 unidades, ¿cuál va a ser el costo fijo del alquiler? 100.000 pesos. Si en marzo se paró la producción, o en abril por el tema de la pandemia, ¿cuánto tengo que pagar de alquiler? 100.000 pesos. ¿Sí? O sea que es un costo fijo independiente de la producción. ¿Está claro? No me interesa mucho la subdivisión que existe acá. Vamos a ir con los costos variables. Los costos variables son aquellos que sí se alteran en función de que se vaya alterando el volumen de producción. Si fabrico más, los costos aumentan. Si fabrico menos, los costos disminuyen. Básicamente son la mano de obra directa, los materiales y materias primas directos. ¿Sí? Bueno, estas dos clasificaciones que he dado recién, entre fijo y variable, y el directo e indirecto, son las clasificaciones más importantes dentro de los costos. Vamos a una clasificación que a ustedes un poco les cuesta y les costó cuando vimos el vivo en Zoom. Desembolso y no desembolso. Bueno, estos costos se agrupan según el periodo contable en que se pagan o se desembolsan los elementos del costo y se consumen en el proceso productivo. ¿Está bien? A ver, va a haber costos cuyo desembolso se efectúa en un periodo y se consume en el mismo periodo. Otros costos cuyo desembolso se realizó en periodos anteriores y no se consumieron en ese mismo proceso. Y costos cuyo desembolso tendrá lugar en periodos futuros, pero sí se consumen en el proceso productivo actual. Para lo cual yo les hice también una pizarra para que ustedes puedan entender, ¿sí?, estos ejemplos. Fíjense, desembolso versus no desembolso. Primero les aclaro, desembolsar es pagar, ¿sí? Nosotros sabemos que en contabilidad, ¿sí?, o la contabilidad general, al igual que la contabilidad de costos, se rige por el sistema del devengado y no del percibido. O sea que a mí no me interesa si yo lo pago o no lo pago. Yo lo que tengo que saber si es costo o no es costo. Entonces, fíjense, van a haber tres conceptos. Perdón. Uno, costo y desembolso a la vez. Es decir, compramos materia prima al contado en el mes de abril y los consumimos en este mismo mes. ¿Sí? Eso sería costo y desembolso a la vez. Vamos a tener otro caso, donde va a haber un costo y no se ha desembolsado o no se ha pagado. Por ejemplo, nosotros en el mes de abril
consumimos energía eléctrica, ¿sí? Pero ese consumo de energía eléctrica no lo vamos a pagar en el mes de abril. ¿Por qué? Porque la factura de energía de San Juan, ¿cuándo nos va a venir? Y seguramente en mayo o en junio, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Si no pagamos la factura, ¿no tenemos costo? No, no es así. El costo, en este caso, va a estar predeterminado, es decir, yo lo voy a tener que estimar, porque no puedo decir que en este mes no consumí energía eléctrica. ¿Está claro? Entonces yo te lo voy a tener que estimar a través de más o menos los kilowatts que voy a consumir durante este periodo por el valor del kilowatt y voy a ponerle un costo total al, de costo incurrido en energía eléctrica. Es decir, que en este caso estaríamos en presencia de un costo consumido o que se incorpora al proceso productivo y que no lo hemos pagado. Lo vamos a pagar en periodos posteriores. Y después vamos a tener costos, en realidad desembolsos de elementos del costo que los abonamos, los pagamos y no los consumimos dentro del mismo periodo. Por ejemplo, pagamos materiales para stock, ¿sí? Al contado, y no los consumimos en este proceso productivo, los acopiamos y los vamos a utilizar en procesos productivos de otros meses. En este caso entonces habría desembolso, porque estamos pagando materiales, pero no lo estamos consumiendo, es decir, no lo estamos incorporando al costo del proceso productivo. ¿Quedó claro? Espero que les haya quedado claro con estos tres ejemplos. Bien. Bueno, sigamos con otras clasificaciones. Vamos a ver ahora histórico y predeterminado. Bueno, los costos históricos son aquellos costos realmente incurridos o consumidos en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. Es decir, aquellos costos que se obtienen una vez finalizado el producto o finalizada la prestación del servicio. ¿Está claro? Bueno, ¿qué ventajas tienen? Bueno, yo puedo conocer realmente cuál ha sido el verdadero costo al producir un determinado producto o prestar un servicio, ¿sí? Pero tiene muchas críticas, muchos defectos, muchas falencias, ¿sí? La información que proporciona se refiere a hechos pasados, ¿sí? No proporciona ninguna unidad de medida, ya que no nos permite conocer cuantitativamente los costos, solamente precios, ¿sí? Provee costos fluctuantes, es decir, no normal, es decir, yo conozco el costo, pero no sé si son correctos o no. A ver, acá siempre les doy un ejemplo que es bastante claro para decir cuál es la mayor crítica que tiene el costo histórico. Si yo soy un fabricante de muebles, ¿sí? Que en este momento estoy parado, independientemente de eso, viene una persona y me encarga un determinado mueble. No sé, un escritorio, ¿sí? Bien, y me dice, mire, yo quiero un escritorio de tales y tales medidas, de tal característica, con cajones, sin cajones, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál va a ser la pregunta lógica que va a hacer esa persona? ¿Cuánto cuesta o cuánto es el precio de venta de ese escritorio? Y yo no le puedo contestar, ah, no, el costo no lo sé hasta que no termine de fabricarlo. ¿Quién va a querer comprar un producto cuyo precio de venta no se conoce? Por lo tanto, a los efectos de subsanar este problema, aparecen los costos predeterminados, ¿sí? Los costos predeterminados son estimaciones de costos realizadas al inicio de un proceso productivo, de una orden de fabricación o de producción, tomando como bases, bueno, condiciones o funciones específicas de cada organización. Es decir, yo lo que hago es hacer una estimación, una predeterminación del costo para poder poner o colocarle un precio de venta al producto que voy a fabricar, ¿sí? Después, por supuesto, lo corregiré y lo compararé con el costo real y ahí determinaré las diferencias donde las voy a mandar. Pero básicamente es anticiparme al costo. Vamos a tener dos tipos de costos predeterminados, los costos estimados y los costos estándar. Los costos estimados consisten en el cálculo de los materiales, mano de obra y CIF con antelación al proceso de producción, ¿sí? Basados generalmente en estadísticas o en procesos anteriores con las mismas características del producto que me han solicitado, etcétera, etcétera. Una vez que yo
predeterminé este costo estimado y tengo los costos reales, ¿sí? Bueno, voy a hacer una comparación, obviamente. La diferencia, bueno, la voy a ajustar a lo real. Y ese real seguramente va a ser el próximo costo estimado que voy a tener para el mismo artículo o productos de similares características. Los costos estándar también suponen una predeterminación, pero son estimaciones suponiendo condiciones reales y normales de funcionamiento de fábrica, ¿sí? Suponiendo un cierto grado de eficiencia, es decir, utilizando la materia prima al máximo de eficiencia sin tener ningún tipo de desperdicios, utilizando la mano de obra tan eficiente que no permite ninguna distracción del empleado, ni ningún tipo de paro del empleado para comer, o porque se siente enfermo, o porque se siente cansado, etcétera, etcétera. Entonces, una vez obtenidos los costos reales, los comparo con los estándar, y ¿qué me dice? La diferencia son eficiencias o ineficiencias, ¿sí? O sea, van a ser resultados negativos. ¿Está claro? Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la acumulación de costos en órdenes de producción o en productos por proceso. Bueno, condición objetiva de los elementos, esta clasificación ya más o menos la conocemos, la estructura de los costos está dada por las materiales y materias primas, ya dijimos cuál era la diferencia entre una y otra, la mano de obra, que representa el factor humano que transforma o convierte la materia prima en un producto distinto al inicial, y los IF, el conjunto de partidas o elementos que no pueden identificarse a un proceso o a un producto en forma directa, sino que se tienen que realizar algunas bases de distribución a los efectos de poder incorporarlos al proceso productivo. Bueno, fin perseguido, el costeo de producto en función a esta clasificación se dice que hay costos de productos que son inventariables y no inventariables. Bueno, inventariables son aquellos que se pueden estoquear y se pueden transferir de un proceso a otro o de un periodo a otro, como activos, por ejemplo, típicamente la materia prima. En cambio están los no inventariables, ¿sí? Son aquellos que se aplican en un periodo de costos y que no se pueden trasladar de un periodo a otro. Generalmente son costos que se relacionan con cuentas de resultados, ¿sí? Como los gastos de administración, los gastos financieros, los gastos de comercialización. Eso sería en función de los costeos de productos. Y también tenemos costos para fines de dirección. Son los costos destinados al planeamiento y al control. Es decir, proveen información para comprobar si los recursos se aplican con eficiencia o no. Bueno, y comprenden etapas como el planeamiento, la ejecución y el control. No es una clasificación tan relevante. Bueno, esta clasificación dice el costo se puede clasificar en función de los grados de control, es decir, si yo tengo, ¿sí?, un control sobre el costo o no. Esto es muy importante respecto de los centros de costo y la responsabilidad que tienen los encargados de cada uno de los departamentos o de los sectores dentro de la organización. Hay costos en que yo puedo controlar y otros que no puedo controlar. Por ejemplo, entre los controlables estaría la mano de obra directa. Yo puedo controlar, ¿sí?, la cantidad de horas que un empleado necesita para fabricar un determinado producto o servicio, ¿sí? Porque como encargado o responsable del costo, debo conocer cuál es el periodo de tiempo que tarda para fabricar. Si tarda más o menos, ¿sí?, bueno, tendrá alguna eficiencia o una ineficiencia, ¿sí? En cambio, hay costos que no puedo controlar. No puedo controlar, sí, por ejemplo, la cantidad de consumo de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, haciendo una reducción del consumo, apagando maquinarias, apagando luces, etcétera, etcétera. Lo que no puedo controlar es el costo o el valor unitario del kilowatt, que eso está predeterminado o estipulado por una empresa que es ajena a mi organización, que es Energía San Juan. Tampoco es decisión de los responsables la depreciación de los bienes de uso. La depreciación como costo de pérdida de valor de las maquinarias que se utilizan en el proceso productivo, generalmente es decidida si bien puede llegar a ser decidida por
los encargados, a veces es decidida por los responsables de otros centros que no son el sector de producción, ¿sí? Y no se pueden aumentar, dice, o reducir por decisiones de los responsables del costo. Es decir, no puedo decir, bueno, la depreciación de la maquinaria la puedo hacer por año y después transformarla en depreciación por unidades. Es decir, a veces la puedo controlar y a veces no la puedo controlar. Es más, creo que es más claro el ejemplo de la energía que en este caso la depreciación. Bueno, y por tipo de industria, y acá cortamos en esta grabación porque se me acaba el tiempo, hay dos costos, los costos por orden y los costos por proceso. Los costos por orden de producción son aquellos que se basan en organizaciones que se basan su fabricación en base a pedidos especiales o por encargo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la mueblería, ¿sí? Y cada orden de producción representará un producto determinado. En tanto, los costos por procesos son aquellos costos en empresas donde los procesos son continuos y hay diferentes etapas de fabricación. Y los costos se van acumulando etapa por etapa o proceso por proceso. Generalmente son empresas donde se hacen tareas similares y repetitivas con altos volúmenes de producción. Ya dije, electrodomésticos, autos, celulares, etc. Bueno, cortamos acá la primera parte. Seguimos en la parte 2.